¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Pancho Valverde, pintor y gran impulsor de iniciativas sociales. Y es interesante porque nadie daba un peso por él y a partir de ganar la Bienal de Rufino Tamayo en un momento de gran crisis en su vida, ha expuesto en varias galerías importantes fuera y dentro de México. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Revalora tu vida hacia atrás. 2. Se vale todo menos tirar la toalla. 3. Pintar es verte en el espejo. 4. No te tomes nada demasiado en serio. Y 5. Aprendes más de los momentos difíciles por sufribles que sean. Aquí la tienen. Mi queridísimo Pancho, ¿cómo andas, hermano? Gracias por aceptar estar aquí en Gritones. Mi estimado Brau, un placer estar aquí gritando en Gritones. Exacto, güey. Me gusta empezar así. Oye, quiero empezar pidiéndote que me cuentes qué cruzaba por tu mente cuando dentro de un avión, al parecer, inmediatamente después de que alguien gritó fuego o algo por el estilo, diste un brinco de tu asiento y te echaste a correr hacia la puerta. Pues lo primero que pensé es, hay que sobrevivir. ¡Córrele, cabrón! ¿Sálvese quien pueda o qué? Correr, cabrón. ¿Qué pasó, güey? No, pues justo lo que estás platicando, Brau, pues fue una ocasión que estábamos dentro de un avión esperando a que el vuelo, y estaba retrasado y demás, y ya que por finalmente iba a arrancar, de pronto, pues las personas como que de toda la parte trasera del avión, pues venían en desbandada hacia adelante, ¿no? Como dominó. Y de inmediatamente cuando eso pasa dentro de un avión, sabes que algo no está bien, ¿no? Y empezaron a gritar, fire, fire, ¿no? Y acto seguido me paré, me quité el cinturón y dije, pues a correr, ¿no? Y pero bueno, creo que... ¿Y qué era falsa alarma, güey? ¿O qué? ¿Por qué había... No, sí, una de las turbinas sí se incendió, salió en las noticias. Una de las turbinas sí prendió fuego. Ah, órale. Pero pues, no resultó, no explotó ni mucho menos, lo apagaron y ya no pasó a mayores. Pero bueno, sí te saca un buen susto, ¿no? Oh, claro. 100%. Exacto. ¿Y no los bajaron del avión? Ahí los dejaron arriba en lo que arreglaban el... Nos bajaron y nos cambiaron de avión. No, qué buena experiencia, mi Pancho. Yo sé que vives en Cuernavaca, pero ¿dónde naciste? Yo nací en Cuernavaca, Morelos. Ok. Bueno, al menos aquí es donde estoy registrado. Ok. Como guayabo oficial. Exacto. Un 27 de noviembre de 1972, mi Bravo. 27 de noviembre, ole. Pues ya viene tu cumple. Bueno, Exactamente. nos movemos hacia allá. Cuando me dicen, oye, ¿de dónde es tu esposa? Yo le digo, es guayaba. Mucha gente no sabe de dónde son los guayabos. Pues oficialmente los guayabos son de Cuernavaca, Morelos. Así que naces allá y sé que estuviste 2 veces en incubadora. Sí, así. Fíjate que tuve un arribo a este mundo un poco duro. Sí, la realidad es que yo tenía que haber nacido en enero
y por cosas del destino nací en noviembre 27. Fui un poco antes de Sietemesino y por tal situación nazco con membrana llanina, ¿no? Que es que uno de los pulmones pues todavía no están bien desarrollados realmente y tuve que estar días más, días menos, pero fue más de 2 meses realmente lo que estuve en una incubadora y prácticamente por lo que me platican mis papás, sí llegó a haber ahí un cura ya, ¿no? Para pues darme la despedida, ¿no? Y pues suertudo yo la libré. La libré y pues creo que sí, gracias a eso, pues tengo el placer de estar aquí hoy contigo, mi bravo. Oye, qué paradoja, ¿no? Lo del pulmón, porque aparte eres un megatleta, me consta, ¿no? Y tienes un nivel de resistencia muy cabrón, o sea, qué paradojas de la vida que empezaste así, ¿no? Tus primeros momentos en esta tierra. ¿Cómo crees que eso te ha definido hoy como individuo? Eso que viviste. Mira, yo creo que son de esas experiencias. Seguramente tendrás alguna en la que te pueda relacionar, pero son de esas experiencias que nunca las cuantificas o las comparas o las analizas viendo hacia atrás. Al paso del tiempo y a lo mejor cuando uno llega a estar ya más viejo, como es mi caso, empiezas a revalorar o echarte un clavado hacia atrás y sí, a tratar de concluir en qué te pudo haber cambiado, que seguramente fue en mucho, porque son experiencias fuertes, experiencias, pues yo diría que hasta cumbres que marcan tu vida. Las recuerdes o no, las tengas claras o no, no importa, te acompañan. Y yo creo que seguramente, yo creo que una, pues me enseñó a luchar, que es lo primero, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente, si naces en esa situación, lo primero que tienes que estar haciendo es pelear por tu vida, ¿no? Luchar o esforzarte o ser resiliente. Y creo que hoy, viendo hacia atrás, pues sí es algo que me ha enseñado a poder tolerar cuando las situaciones están en contra. De acuerdo. Fíjate que coincide con personas muy cercanas a ti, que platiqué de esta entrevista que te iba a hacer y todas mencionan palabras que acabas de mencionar tú. O sea, cuando aparece el nombre de Pancho Valverde, inmediatamente surgen estas palabras: incansable, resiliente, imparable. Y bueno, ahorita con tu sabiduría ya de la edad nos hace muchas veces más sabio, aunque no queramos, por los chingadazos que nos da la vida. Dices, Claro. pues sí, por ahí, ¿no? Empecé a luchar desde muy temprano. Claro, y son de estas experiencias que uno las olvida, las mandas a algún rincón y 40 años después o los que sean, te acuerdas y dices, sí me pasó. Y como quizás son experiencias que incluso para miembros cercanos fueron difíciles, Claro. tendemos a mandarlas a una cajita donde no queremos volver a saber de ellas. Lo curioso de esto es que son las que más te han marcado, ¿no? Porque eso es lo que recuerdas, los tiempos difíciles, los que había que resistir, ¿no? Creo que poco aprende uno no que uno no pueda aprender de las victorias, pero realmente de lo que más se aprende, pues es de las situaciones más difíciles, ¿no? Creo que de las grandes crisis es donde algo puede surgir y renacer. Sé que tienes una hermana. ¿Tienes más Así hermanos, más hermanas? Tengo un hermano, Humberto, y mi hermana Cheyenne. Yo soy el más chico, mi hermano es el mediano y mi hermana es la mayor. Y ahorita que estamos hablando del tema y traigo a colación a tus hermanos, fíjate que un entrenador muy querido para ti y para mí me platicaba que cuando estabas arrancando en el triatlón, en Valle de Bravo, creo que estaban haciendo ahí una rodadita de reconocimiento con la bici y mocos, güey, te la pusiste, te caíste de la bici duro. O sea, me platicaba Ricardo que se preocupó, dijo, qué buen golpe se dio este cuate y que rápido te levantaste y no pasa nada y seguía preocupado. Entonces que tu hermana le dijo,
No te preocupes, coach. Es un Valverde. Sí, esa nunca se me va a olvidar. Andábamos, tú hiciste muchos triatlones, mi querido Bravo. La típica, ¿no? Sales a hacer la ruta de bici unos días de hecho era un día de entrenamiento. Creo que era un par de fines de semana anteriores al día de la competencia. Pero uno de los topes al llegar a la zona de transición ya tenía la arena que les ponen pues como para que el terreno esté un poco mejor, salvo que no se ve, ¿no? Y pues yo no lo vi y salí disparado, ¿no? Tú sabes cómo pasa cuando vas en una bicicleta rodando y si vas más o menos a cierta velocidad, pues sales disparado, ¿no? Como el llanero solitario, ¿no? Por consiguiente, lo que me llama la atención y me da mucha curiosidad es, estoy como conectando esto que estamos platicando de arranque con lo que dice tu hermana. No te preocupes, es un Valverde. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que, por un lado, sí, evidentemente creo que tanto yo como mis hermanos, pues fuimos educados a luchar, ¿no? Yo te diría. Y creo que también, ahora que lo dices, incluso, pues en este caso mi papá también llegó a México joven, nació en La Habana, Cuba, migrante. Si lo piensas, ¿cómo llega un migrante a cualquier otro país? Pues a trabajar, ¿no? Vas cuesta arriba, ¿no? Es empezar de cero. Es cualquier persona que inmigra a otro lugar tiene que reiniciar, reempezar, Sí. dejando atrás. Y también crecimos con esas historias de alguna manera, ¿no? Y creo que eso va permeando. Mi mamá también tuvo una infancia un poco complicada. ¿Mexicana? Mexicana. Se quedó huérfana relativamente joven. Y pues también muy cuesta arriba, ¿no? Que creo que por un lado te enseña mucho. Creo que más joven tiene sus bemoles también, porque te puede dar un poco de presión, ¿no? Te puede intimidar un poco, ¿no? Que nunca se vale todo menos tirar la toalla, ¿no? Sí. ¿Y qué se dedicaban? Mi papá básicamente fue abarrotero mucho tiempo. Él cuando llegó a Cuernavaca, llegó directamente a Cuernavaca de La Habana, llegó con unos tíos españoles que eran abarroteros en aquella época. Si recuerdo bien, por los años 40, ¿no? En Cuernavaca, y con ellos se formó. Más tarde él se vuelve barrotero. Después tuvo panaderías y más cosas, pero básicamente, pues, comerciante, ¿no? Empresario. Ya. Y mi mamá estuvo a 2 años de concluir en Bellas Artes la carrera de... No sé exactamente cuál sea el término correcto, pero como bailarina contemporánea, ¿no? La Escuela de Danza de Bellas Artes. Sí. Y no la pudo concluir, se casó con mi papá y ¿no? Básicamente... Nunca le echó la culpa. Oye, te me atravesaste en el camino y ya no pude ser bailarina. No, la verdad es que no. Nunca escuché ese reclamo. Fíjate, ahora que lo mencionas, la verdad es que no. Yo creo que, mucho tiempo dio clases de gimnasia y demás, pero quiero pensar que estaba muy convencida de su decisión. Sí, sí. Justo te iba a preguntar de dónde había sacado esta vena artística que tienes. Yo dije, bueno, tu papá, comerciante, empresario, barotero, chambeador. Y dije, ¿de dónde sacó esa vena artística, Pancho? Ya me cayó el 20 ahorita que mencionas lo de tu mamá. Sí, fíjate que mi mamá, de alguna manera, sí estaba más cercana a las artes. Nunca se dedicó a alguna de ellas formalmente, pero creo que sí. Era la mamá que siempre nos metía a clases de todo, ¿no? Los cursos de cerámica, los cursos de música, que las marionetas, que todo el tiempo constantemente, que ahora viendo hacia atrás, pues es un gran estímulo, ¿no? Que continuamente una mamá esté buscando meterte a talleres,
procesos de aprendizaje de cosas distintas, nuevas para uno. Yo creo que también te permite desarrollarte de alguna otra manera. En alguna época también escribió en algún periódico, mi mamá, y también trabajó, curiosamente, unos años me comenta ella, con los Galindo, que eran una casa productora de películas. Entonces, de alguna manera sí, como que no formalmente se dedicó a nada artístico, pero de alguna manera tuvo relación, tenía esa sensibilidad. Este binomio entre deporte y arte empezó a suceder así, como, a ver, vamos a clase de música, pero también vamos a clase de tenis o vamos a clase de fútbol o lo que sea. Sí, la realidad es que en mi casa siempre nos empujaban mucho, pues, las actividades extracurriculares, ¿no? Ya fuera culturales, y si no, eran físicas, ¿no? De hacer ejercicio, correr, clases de, no sé, básquetbol, fútbol americano, lo que fuera, pero sí era una constante. O sea, había que hacer ejercicio. Como que esa es una formación que tuvimos los tres hermanos, ¿no? Había que hacer ejercicio, así lo vivías, como que era lo normal. Cuando decides qué estudiar, porque sé que terminas estudiando, ahorita nos platicas temas de arte, ¿tuviste una conversación con alguien, con tus papás, de decir deporte o arte? Porque como han estado tan inmersas en ti, ¿o nunca tuviste que tomar esa decisión de irte hacia un lado o al otro? Yo creo que, curiosamente, en primero de secundaria, exactamente, yo decido irme a un internado de tenis de estas academias, Guido Lorandi, que aún continúa, pero en aquella época era un internado. Terminabas la secundaria abierta para poder jugar tenis todo el santo día, y la idea era esa, ¿no? Pues apostarle a que uno pudiera vivir del deporte. La realidad es que llegó el momento, vamos, el tenis es uno de esos deportes que sabes muy rápidamente si vas a poder vivir de ello o no. No tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Es un deporte donde a los 15 años o eres una sensación, o básicamente sabes, o no te hagas güey, exactamente, y regrésate a tu casa, ¿no? Cuando llegó ese momento, que era lo que me apasionaba mucho, cuando llegó ese momento que lo intenté, lo busqué, por alguna u otra razón no se dio, y ahí supe que ya por lo menos ese sueño no iba a suceder. Y yo creo que sí, una de mis bueno, no frustración como tal, porque me apasiona lo que me dedico, me encanta, pero si me preguntas, si no te hubieras dedicado al arte, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues me hubiera fascinado algún otro deporte. Siempre he pensado que quizás intenté. Esto de los deportes es curioso, porque generalmente nuestros papás nos inician en deportes que ellos han practicado. Y curiosamente muchas veces no necesariamente practicas el idóneo para ti, ¿no? O el que sería, en todo caso, el que uno tenga mayores facilidades, en el cual uno pueda destacar de acuerdo a las condiciones propias, ¿no? Tanto físicas, mentales, etcétera, de facilidad simplemente. Y yo siempre pensé que quizás el tenis, aunque me encantaba y me apasionaba, no era el idóneo, ¿no? Más tarde llegué a esa conclusión. Pero vamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Las cosas pasan, la vida sigue, se desarrolla, vas aprendiendo cosas y todo tiene un porqué y un sentido. Pero es algo que definitivamente me apasiona. En ese momento, ¿qué tanto te dolió? Decir, puta, pues no la voy a armar. Pues yo creo que al grado que nunca más volví a jugar tenis. Wow. Algunas 2, 3 veces intenté jugar. Ya es algo que se muere dentro de ti, ¿no? Vas de 100 a 0. Así como vas de 0 a 100, de 100 a 0.
Ahora que lo mencionas, que muchas veces, voy a llevar a mi hijito a jugar fútbol porque tú eres amante del fútbol. De repente le preguntas a las personas, oye, ¿qué estás estudiando? No, pues para abogado. ¿Por qué? Porque mi papá tiene un despacho. Cosas así que muchas veces no están íntimamente relacionadas a tus skills, ¿no? A tus capacidades o a lo que tú quieres realmente hacer en la vida, y que por ahí nos da la vida pistas, ¿no? Nos va diciendo, esto se te facilita, el tiempo corre más rápido, te gusta, ¿no? Te hace sentir chingón. Lo que no sucede con las leyes, por ejemplo, o un deporte en particular. No he leído el libro de Agassi, no sé si tú ya lo leíste, pero por ahí creo que, no me acuerdo cómo se llama, no la quiero regar, pero el libro de Andrea Agassi, una persona me platicaba que al leerlo te das cuenta que él no quería jugar tenis, güey. Yo decía, bueno, güey, pues pues no, muy maletón no era, pero que como que sentía esa presión de que, pues, ¿Te imaginas si le hubiera gustado, no? creo que su manera de revelarse era cómo se vestía, y yo hasta mucho tiempo después me enteré que usaba peluca, güey. Yo pensé que era su propio pelo. Pero bueno, ahí tenemos a Andrea Agassi. Vamos a leer ese libro algún día. ¿Qué estudiaste al final? Estudié una licenciatura en artes visuales en Pasadena, California, cerca de Los Ángeles. Y creo que fue un acierto, sin duda. Estudié lo que quise estudiar. No tuve reservas, porque también esa era la típica, ¿no? No estudies artes plásticas. Mejor estudia arquitectura, se parece. O diseño gráfico, se parece y vas a poder vivir de eso, ¿no? Son muy comunes, o por lo menos eran muy comunes. No dudaría que lo sigan siendo. Porque inmediatamente piensas artes plásticas, artes visuales, arte, pintura, escultura, y piensas se va a morir de hambre. ¡Qué horror! Literal. Y yo decidí no hacerlo. No tiene ningún sentido que se parezca, ¿no? Ahora sí que quiero la enchilada completa, ¿no? No tiene ningún sentido. Realmente quisiera una manzana, pero me voy a comer una ciruela porque se parece, ¿no? Realmente yo no quería, ¿no? No opté por esa decisión. Me ha salido relativamente bien y creo que fue un acierto, porque por lo menos nunca me voy a arrepentir de no haberlo intentado. ¿Recuerdas algún maestro que te marcó, que dijiste, este güey me confirma que estoy en el camino correcto? ¿Recuerdas algún maestro de alguna enseñanza así potente? Pues yo creo que cuando decido estudiar artes visuales, curiosamente, me pedían no curiosamente, pero curiosamente sí, mis papás tenían un amigo que daba clases de pintura entre conocidos, y yo necesitaba desarrollar un portafolio para poder aplicar a la universidad. Te pedían un portafolio con X número de piezas, diferentes técnicas y demás. Y pues yo les pido apoyo a mis papás y les digo, pues conocerán a alguien que dé clases de pintura, ¿no? Y había un amigo de mi papá que siempre pintó mucho y lo buscó y le recomendó a alguien más, y una cosa y otra, pude conseguir un profesor que me diera clases de pintura particulares, porque además tenía un poco el tiempo encima, ¿no? Lo tenía que hacer rápido. Y sí me dejó muy marcado y me dejó muy grabado, porque en cuanto empecé a tener este contacto con esas clases, que previamente yo dibujaba y tampoco es como que nunca agarré un lápiz, Claro. Ya había un proceso previo, pero no tan formal, digamos de alguna manera, ¿no? Donde hoy vas a hacer acuarela, mañana óleo, mañana vas a probar tal técnica, ¿no? En fin, la realidad es que siempre me gustó mucho y lo disfruté enormemente. O sea, nunca tuve duda de que era una buena decisión, o por lo menos de que se sentía correcto, se sentía muy bien para mí. O sea, yo sentía que estaba haciendo algo que tenía mucho sentido. De mí, tenía mucha resonancia.
que no sentía en otras Ahora, actividades. tú eres maestro, no sé si sigas siendo maestro, pero sé también que eres maestro, como ese maestro, como esos maestros que tú tuviste en tu carrera artística para prepararte. ¿Qué significa ser maestro para ti? Di clases brevemente. Nunca lo había hecho de manera previa y fue una buena experiencia, sobre todo porque cuando uno da clases, creo que la parte que más enriquece es tener contacto con ideas frescas, jóvenes, más en el mundo del arte, ¿no? Donde es muy importante no perder el contacto con ideas genuinas, auténticas, creativas, y que en su caso así fue, ¿no? No fui muchos años, no fue una tarea, una labor que hice mucho tiempo. La realidad es que me gusta mucho más producir que ser docente o dar clases en una universidad o alguna institución. Yo disfruto mucho más producir mi propia obra, y el tiempo que ello pues implica es bastante, ¿no, Bravo? Y creo que es una decisión, bueno, es algo que a mí me llena mucho más, ¿no? El buscar muchas veces cuando das clases te empieza a absorber y terminas por quizás sí ser un gran profesor y transmitir y poder comunicar y contribuir a la comunidad y demás, pero al menos en mi caso sí llegué a la conclusión que yo prefería dedicarme más a mi carrera. Sí, entiendo. Ahora, hablabas de que también este contacto con ideas frescas es muy, muy positivo. ¿Cómo le haces tú para constantemente inspirarte? Yo creo que al principio la parte más compleja es llegar a poder establecer ese primer contacto con uno mismo donde dices, esto es lo que quiero hacer. Y por más variaciones que existan, esta será la línea, ¿no? O voy a pintar figura humana, o voy a hacer abstracto, o voy a crear obra más conceptual, en fin. Cuando uno finalmente se identifica con algún tipo de obra porque hace eco en uno, creo que esa es la parte más importante porque uno empieza a vislumbrar el camino, ¿no? De alguna manera comienzas a tener un esbozo de lo que hay que recorrer, que de otra forma es muy difícil, ¿no? De medio encontrarte, para decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad hay que encontrarse y eso es un proceso personal que nadie te puede enseñar. Por más clases que tomes, por más personas con las que platiques, es algo muy, muy personal, de echarse un clavado hacia adentro y que también tiene muchas aristas, variables. ¿Te costó trabajo encontrarte? Sí, claro. Digo, la búsqueda continúa, pero sí sé de alguna manera para dónde voy, ¿no? Y claro que me costó trabajo. La carrera, en este caso, sí, el tema de producir mi propia obra fue un proceso muy complicado en el que tuve que tener grandes cambios. Pasé de una época de obra muy figurativa, medio obscura, y que por increíble que parezca, de pronto te levantas y ya no te gusta, ¿no? No te gusta lo que ves. Para mí, de alguna manera, pintar, crear en la forma que sea, es verte en el espejo. Por eso cuando uno exhibe, se exhibe, ¿no? El exhibir la obra también te exhibes a ti mismo. Es mostrarte como eres y uno se tiene que sentir cómodo con lo que ve. Y de alguna forma, la obra que hacía años atrás dejó de hacerlo y me dejé de identificar con ella. Y ahí sí tuve una profunda crisis y dije, ¿y ahora? La gran pregunta, ¿y ahora para dónde? Que esto sucede muchas veces, ¿no? En la vida. ¿Cómo lidias con las emociones
de esta vulnerabilidad, porque al final lo que me estás diciendo es, a ver, la gente cuando va a una exposición mía me estoy exponiendo yo. Lo entienda o no, como es mi caso, ¿no? Yo estoy muy güey, ya he ido a exposiciones tuyas y yo digo, wow, qué padre, ¿no? Y a lo mejor ese cuadro, es otra cosa completa diferente de Pancho. A lo mejor es Pancho aterrado de alguna situación, ¿no? Y yo digo, increíble, güey, ¿no? Con una sonrisa en los labios. ¿Cómo lidias con esa emoción? Es decir, el que lo entienda, pues a lo mejor me va a dar pena, me va a dar culpa, me va a dar vergüenza, me da miedo o todo lo contrario. Creo que al inicio puede ser un poco intimidante. La realidad es que con el tiempo se va uno relajando. Y quizás cosas que antes te parecían muy amenazantes dejan de parecerlo y ya se te resbala. Y creo que es muy importante tampoco tomársela tan en serio, ¿no? Si te tomas todo a pecho o tienes piel muy delgada, creo que la odisea se vuelve mucho más compleja, ¿no? Aquí es donde voy a meter una frase que escuché de un artista, alguien incluso cercano a ti. Dime qué opinas acerca de la frase, para ser artista hay que ser resiliente. Una gran verdad. Creo que como tal, para cualquier persona que decide embarcarse, ¿no? En esa odisea, en esa búsqueda, en ese sueño, es un camino difícil, Bravo. No por minimizar ningún otro, pero son caminos donde va muy de la mano la parte personal, que también me parece cierto en cualquier otra, porque vamos, un abogado va implícito que su parte personal pues será parte de su profesión, pero en el mundo del arte creo que es de manera directa. Lo que eres está muy relacionado con lo que haces, con la obra que creas, con lo que produces. Y creo que es por llamarlo de alguna manera, actividad, profesión, cualquiera que sea el nombre que se le quiera dar, que sí te pide ser muy resiliente a aguantar, ser resistente. ¿Por qué, Pancho? ¿Por qué hay que aguantar? ¿Por qué hay que resistir? ¿Por qué siendo artista hay que apretar los dientes? Porque vamos, no que uno tiene partes de mucho placer, pero a lo que quiero llegar es no son carreras sencillas, que alguien te dé una primera oportunidad para exponer, poder vivir de tu trabajo dignamente. No son situaciones fáciles. Que a la gente le guste tu obra, ese equilibrio tan fino entre que guste y que aún te llene a ti como artista. Son tantas las variables y es tan complejo que sí estoy completamente de acuerdo con la frase. Creo que es no que tenga uno que soportar como si fuera un gran sufrimiento, porque por algo está uno ahí, por algo uno busca, ¿no? El poder pintar, hacer escultura, cantar, yo qué sé, pero la realidad es que es uno va un poco cuesta arriba, ¿no? El darte a conocer. Si bien es cierto que ninguna profesión es sencilla ni fácil, quizás es un poco más complicada si comenzamos por entender que no necesitas el arte como tal para subsistir, de la misma forma que tendrías que ir a comprar huevos, tortillas, una silla para sentarte. Es muy de nicho, ¿no? La gente que compra arte. Exacto. Yo te puedo argumentar todas las razones por las cuales el arte es tan importante o más que cualquier otra cosa en nuestra cultura. Sin embargo, tú puedes vivir, puedes sobrevivir, ¿no? No es nada como... Sí, como comer, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. ¿No? O tener la necesidad de tener una cama donde dormir, ¿no? Primero vas y compras algo que te haga falta antes que un cuadro.
Entonces ya en sí mismo encierra una parte muy de nicho. No sé si capricho sea la palabra correcta, pero sí, pues ya en sí es un... Sí, para muchos lo pueden ser como un lujo, ¿no? Independientemente del valor del cuadro, pero es decir, me puedo dar el lujo de comprarme un cuadrito para vestir mi sala o mi habitación, mi oficina, lo que sea, para regalarlo. Me puedo dar ese lujo, independientemente, insisto, el valor del cuadro. Claro, te metes en mundos muy subjetivos, de valor no necesariamente medible, de la forma en que estamos acostumbrados a medir las cosas, los resultados, los éxitos, y esta es la parte compleja. Sí, porque ¿quién le da el valor a un cuadro? Yo te diría que el mercado, pero en el mundo actual, pero también eso es muy relativo. Creo que más ahora en el mundo del arte actualmente, yo te diría que es como algo que es una actividad donde puede llegar de todos lados. Lo que no valía de pronto puede valer. Más ahora, ¿no? En la época que vivimos, donde no todo está tan claramente establecido. Puede cambiar, puede ser muy efímero. Y todo esto lo hace, pues, una labor complicada. Bravo. ¿Qué sientes haciendo un ejercicio de contraste cuando pintas un cuadro y cuando haces deporte? Fíjate que curiosamente el otro día pensaba en eso. Mucho tiempo son dos mundos que pareciera que son completamente distintos. Como que dices arte y deporte. Es como agua y aceite, ¿no? En todo caso pensarías fiesta, deporte. Que diga fiesta, arte, ¿no? Pero creo que el otro día justo pensaba en eso porque me cayó el 20 y dije, en realidad tienen muchísimo en común. Creo que el deporte y justo lo pensaba porque curiosamente el deporte lo medimos en términos puramente físicos, de salud, lo cual es cierto. Hasta cierta medida es muy cierto. No que uno tenga garantizado nada por hacer más deporte, porque hay casos donde personas se mueren jóvenes a pesar de haber sido grandes atletas. Pero tenemos en nuestra cultura, por alguna razón, es como estar en forma, ¿no? Hacer ejercicio. Pero realmente cuando lo llevas, y esta parte seguramente tú lo vas a comprender perfectamente, ¿verdad? Cuando la llevas a otro límite, a otro grado, de conocer tu cuerpo, de tener esta sensibilidad con las sensaciones, tu pulso cardíaco, lo que pasa por tu mente, podrías tirar una línea paralela al arte, ¿no? No que todos los artistas tengan que hacer ejercicio de manera intensa, pero sí creo que hay un camino muy paralelo donde el deporte sí toca venas del arte, sin duda. Vamos, más para los que hemos buscado en alguna ocasión competir en un triatlón, en fin, en distintos deportes, cuando ya no son solo la media hora de caminar o de hacer tantita bicicleta o voy al gimnasio porque tengo que bajar unos kilos, los kilos que subí en Navidad, sino es algo mucho más profundo que le da sentido a tu vida, que te permite conocerte también incluso y que también te permite tener momentos de profunda reflexión, porque incluso vives frustración, dolor, tienes que ser resiliente, y vives toda una infinidad de emociones, sentimientos, que si realmente los analizamos, yo te diría que tienen que ver mucho con una parte muy sensible del ser humano. Y creo que es una parte que curiosamente poco se toca del arte, del deporte, perdón. Generalmente se relaciona como con una parte muy física, muy hacia afuera, muy de afuera, muy exterior, casi como si fuera, me atrevería a decir que hasta de manera frívola en ocasiones, ¿no?
ay, es que quieres verte bien, ¿no? Como esta parte cosmética, ¿no? Y creo que el arte es mucho más que eso. El deporte y el arte también pueden caer en este tema estético, ¿no? De que se ve bonito, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero al interior de un artista o un deportista están pasando sin fin de sensaciones y de situaciones y de pensamientos, y es un mundo. O sea, yo me gusta relacionarlo con el grit, ¿no? Este grit y el flow, ¿no? Que están íntimamente relacionados. Yo me imagino como este grid, un túnel lleno de espinas en donde tienes que atravesarlo y te vas a rasgar y te va a doler y te va a arder la piel y va a ser bastante duro, ¿no? Te va a dar miedo incluso, el pulso se te puede subir, pero cuando atraviesas el túnel y conectas con este flow, es un nivel de éxtasis bárbaro que lo puedes lograr en el arte y lo puedes lograr en el deporte, y seguramente lo puedes lograr en más disciplinas y más oficios. Pero creo que el deporte y el arte, si estás de acuerdo, cuando te atreves a llevar a tu cuerpo, a tu mente a lugares desconocidos, es un éxtasis que es dificilísimo de explicar en palabras. Haciendo un triatlón, por ejemplo, que tú y yo lo hemos vivido, o pintando un cuadro que terminas y no dormiste y sentiste mucho dolor. A lo mejor tenías, no sé, gripa o te dolía el estómago, pero terminaste y es como algo como muy difícil de explicar en palabras. Yo creo que sí, justo le diste al punto. Es tocar algo más grande que tú. Y creo que eso lo tiene el arte y el deporte. El deporte porque te sorprendes en ocasiones de lo que puedes hacer, sentir. Y creo que justo decías algo, Brau. Hace unos segundos me quedé pensando en todo lo que puede pasar en la vida dentro de un deportista, un atleta, que poco se sabe. Creo que incluso me atrevería a decir que sería muy benéfico que se supieran más de estas historias, ¿no? Un poco la vida interior de un deportista, de un atleta, que son mucho más complejas de lo que muchas personas imaginarían. Y creo que también es, como en muchas ocasiones, por estereotipos, prejuicios, ideas preestablecidas de cosas que no son como creemos que son, como muchísimas otras, ¿no? Donde tenemos juicios y muchos de ellos son erróneos. Sí, o tendemos a generalizar, y ahí voy a meter mi cuchara en la política, ¿no? Cuando generalizas es que todos los políticos son terribles y es un desastre la política en el país. Tú ya probaste un poquito las mieles por encimita de la política, güey. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, la verdad es que tengo que serte muy honesto. Estuve un breve tiempo y no me gustaría regresar. Sí, es como harina de otro costal, la política, y más en México. Casi te diría que eso sí es surrealismo puro. Yo creo que como muchas personas, siempre pensé que la política era algo horrible y espeluznante. Y por azares del destino, yo terminé muy involucrado en un tema social, ciudadano, donde pues una autoridad, un presidente municipal en turno, se le vino a la mente, como muchos otros, hacer una obra en Cuernavaca, ¿no? Que en este caso era el segundo piso en la avenida Plan de Ayala, y que en particular se le vino a la mente, que si recuerdo bien era por ahí del 2008, 2009. Y cuando anuncia esta obra, lo primero que pensé es qué significaba, primero para mí y para mi familia como propietarios, ¿no? de bienes raíces en esa avenida, incluso donde muchos años hubo negocios familiares. Y decidí, a raíz de ahí, a raíz de esa declaración, de esa idea, decidí echarme un clavado y empezarle un poco a rascar qué significaba el segundo piso para cualquier avenida. Y lo que descubrí, que esa es la parte realmente que me sorprendió,
pues fue todo un mundo de información, tanto de salud pública, de urbanismo, de políticas públicas, de temas de ciudad, de calidad de vida. Y me empecé a informar. Y al informarme descubrí que, bueno, los segundos pisos no eran nada recomendables, no solo para mí o para mi familia, por intereses legítimos, pero quizás personales, sino que también significaban algo muy negativo como proyectos urbanos, como barreras divisorias de quién vive de un lado, quién vive del otro, y sobre todo por el modelo de ciudad que se crea a partir de un segundo piso y cuál es la visión que se quiere tener de un espacio. Y así es como comienzo a meterme. Semanas después, de pronto estoy inmerso en un movimiento ciudadano de toda la avenida, donde conozco todos los vecinos, todos los propietarios, comerciantes, gente de todo tipo. Como tú sabes, conoces Cuernavaca, en Plan de Ayala, hay desde negocios muy grandes, pequeños, chicos, de todo tipo. Es una calle evidente, una avenida eminentemente comercial, muy comercial. Y fue muy enriquecedor todas las personas con las que tuve contacto. Y teníamos en este caso un interés en común, que era que el segundo piso no solo no se construyera, pero que también a qué le diríamos que sí. Queríamos tener una propuesta, no solo quedarnos en un no. Y bueno, ahí comenzó toda una aventura de 3 años donde, como te imaginarás, era grilla pura, pero tengo que reconocer que fue increíblemente divertido. No sabes cómo me divertí, a pesar de haber sido tan intenso, un tema tan político, con tanta presión, porque además estarte peleando con una autoridad donde en nuestro país generalmente te avientan el coche encima, es decir, usan el poder de su autoridad para amedrentarte, para que te desistas, para que tires la toalla, para que no ejerzas tus derechos, para que no digas lo que no quieren oír. Y me resultó muy divertido. Aprendí muchísimas cosas que antes desconocía. ¿Cuál dirías que fue la principal lección que te entregó esa experiencia de 3 años? Mira, yo creo que la principal lección fue lo poco pensado o lo poco que nuestra clase política en general, del color que sea, porque creo que ahí todos son del mismo color, la poca seriedad o valor que le dan a la calidad de vida de los ciudadanos, porque es mucho lo que se puede hacer y no lo hacen. La parte que me sorprendió fue cómo con pequeñas acciones, si nuestras autoridades realmente lo quisieran, cambiarían o por lo menos podrían tener una incidencia real en la calidad de vida de todos los ciudadanos o de todas las personas, sin importar el nivel socioeconómico. Y esa es una parte que la sigo creyendo, simplemente no les interesa. Y la razón es muy simple, porque no hay negocio. ¿Y a ti qué te dejó, Pancho, estos 3 años a ti? Aparte de diversión y de desgaste, claramente. Mira, a mí la parte que me dejó, una vez más me comprobó que si luchas por algo lo puedes conseguir. No fue fácil, pero una vez más me comprobó que con dedicación, horas, empeño, sacrificio, buena voluntad y con mucho ánimo se puede hacer mucho. Porque todo el mundo me decía, ni te metas, no vas a poder hacer nada, hombre, casi te van a pasar por encima, no seas tonto. Y yo decía, pues vamos a ver, ¿no? Que lo diga el tiempo, que lo digan los resultados, que lo diga el tiempo, que lo diga el destino, vamos, como le quieran llamar. Yo siempre pensé dentro de mí, no, lo voy a intentar. Hablando de iniciativas y de ese empuje que te caracteriza, quiero entrar a algo que me interesa muchísimo, son las estrellas. Estas estrellas, ¿de dónde nace la idea? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuál es la primera estrella? Esta idea, justo a partir de todo el tema del segundo piso, yo descubro un personaje que me pareció fascinante, que se llama Antanas Mockus,
exalcalde de Bogotá, que fue todo lo sigue siendo, pero fue todo un filósofo que terminó por ser alcalde de Bogotá y tuvo muchas acciones que fueron muy renombradas porque eran muy excéntricas, innovadoras, distintas. El tema de los mimos para dirigir el tráfico, que ahora se conoce y que muchos hablamos de ellos, fue de él. Pero puso todo un tema de pedagogía ciudadana, de cultura ciudadana, así él lo llamaba, para transformar las ciudades. Y justo llegué a él justamente por este tema de los segundos pisos, porque fue un tema que me comenzó a apasionar, porque también creo que es un tema que toca el arte en muchas aristas, ¿no? Toca la parte artística sensible de las personas donde te puedes acercar a verdades más grandes. También por el tema del urbanismo y de modelos de ciudad. Y justamente por él, que hablaba mucho del valor de la vida, no desde un punto de vista religioso ni desde una postura de derecha, porque no era ese el sentido, sino simplemente por exhibir, por mostrar, por poner frente a nosotros el que como ciudadanos podamos entender. Él tenía una frase de la vida es sagrada y que había que cuidarla, ¿no? Y que el Estado también tenía que cuidar la vida de las personas. Y él hizo algo muy similar en Bogotá con el tema de las estrellas, y yo a partir de ahí dije, quiero replicarlo. Quiero replicarlo, quiero hacer mi versión. Es algo en lo que creo que se tiene que hacer, no más con toda la violencia que se estaba viviendo y que se sigue. Bueno, y ahora ya mucho peor, ¿no? Creo que ahora no nos alcanzarían las calles para pintar estrellas. Y comencé a hacerlo. La primera estrella que pinté, y se llamaba Estrellas por la Vida. Y el contexto es estrellas que tú pintabas en el piso. Sí, exacto. Se llamaba Estrellas por la Vida y era una estrella que se pintaba en el piso a una distancia muy cercana de donde una persona había fallecido o en un lugar emblemático donde la última vez que se le vio, y para señalar que ahí había perdido la vida por causas no naturales. Okay. Por lo tanto, era evitable, ¿no? Porque cualquier causa que no es natural es evitable, y más si hablamos a manos de la violencia. Sí. La primera estrella que pinté fue muy cerca de mi casa, justo en la esquina. Ya no vivo ahí, pero justamente donde vivía en aquellos años. Y fue una estrella que pinté donde, como muchos otros, me enteré que una persona había fallecido, que ahí la habían matado, y ahí decidí comenzar. Pinté la primera estrella, pinté 64 en total. Muchas de ellas siguen, porque además parte de lo que siempre pensé es que había que hacerlo bien, que era parte del respeto y de la acción. Vamos, si es algo que, si en alguna forma uno quiere ser distinto, había que hacer las cosas bien, más cuando son causas de protesta, de actividad social, y más a lo que me dedico, digo. Había que pintar bien la estrella y además dignificarla y que, estéticamente tuviera una presencia y tuviera una permanencia, ¿no? Donde se pudieran apreciar, ver, y la gente también pudiera reaccionar a ellas. ¿Hubo una estrella que te costó más trabajo que otra, o todas en general tenían esa carga energética, decir, oh? Mira, tenían mucha carga, porque conocía algunas de las historias que, por increíble que parezca, había un hilo conductor en todas esas historias donde eran personas revictimizadas o victimizadas por segunda vez, donde nunca quedó claro si eran personas que estaban involucradas en la delincuencia organizada, pero las autoridades siempre las hacían narcotraficantes y delincuentes, sin importar cuál fuera el caso, porque es una manera en donde la autoridad rápidamente se lava las manos y tira la toalla, ¿no? Matan a alguien, falta con decir que estaba involucrado en el narcotráfico, y más hoy en día. Ahora está todavía mucho más grave la situación, ¿no? Con que tú menciones, andaba en malos pasos el muchacho, ¿no? Ya con eso, adiós, no tienes que hacer nada. Pero lo que se olvida es que hay toda una historia, hay una familia, hay todo un drama que se vive alrededor de esa muerte, que es
profundamente doloroso, Braulio. Y no te podría decir en sí uno en particular, pero cuando sí empezó a ser realmente un proceso complejo, es cuando las personas me buscaban en Facebook, porque había una página, hicimos una página Estrellas por la Vida, y me escribía que por favor fuera a pintar una estrella, porque ahí habían asesinado en tal o tal calle, porque habían asesinado a un primo, a un amigo, a un hermano. Acudías al lugar, pintabas la estrella y tenías contacto con la familia y se volvía un proceso de catarsis. Y ahí sí ya comenzó a ser muy intenso y donde ya hasta a mí me costaba trabajo porque era una labor que es una parte muy valiosa, pero compleja, dolorosa, que desgasta, porque de alguna manera estás viviendo un luto colectivo. Que creo que puede ser muy importante como ejercicio cultural para un país como México, donde ya estamos perdiendo la noción de qué es paz y violencia, donde todo parece tan normalizado, donde nos dicen se murieron 5, se murieron 10, mataron a 15, mataron a 30,000, y ya todo nos suena igual. Creo que la idea de poder vivir estos lutos de manera colectiva, sin duda visibiliza y concientiza a las personas de un problema que es mucho más grave de lo que parece. Vamos, yo hablaba mucho en aquella época de las víctimas son mucho más que una nota periodística, porque parece que las víctimas de nuestro país nacen y se mueren con la nota de radio, de televisión, de periódico. Es decir, a partir de que la reportan un medio de comunicación, nacen y fugazmente se mueren porque pasan a ser un número. Ya no. Digo, tú y yo lo sabemos. Todos los días nos despertamos con más y más muertos. Cualquier mexicano lo sabe. Y no significa nada. Oye, Pancho, ¿y este involucramiento social, como que percibo en tu voz que has estado muy envuelto en temas muy sensibles desde el deporte, ¿eh? O sea, el deporte requiere mucha sensibilidad, a flor de piel, el arte, ni se diga, el tema del puente o el tema del segundo piso, mejor dicho, ahora las estrellas. ¿En ningún momento pensaste en que tú a lo mejor corrieras cierto riesgo o sentiste miedo? ¿Cómo lidiabas con eso? Digo, sí lo pensé, pero la verdad es que quizás nunca he sido muy miedoso, Bravo. Y no sé si eso sea bueno o malo, te tengo que ser honesto. Simplemente, mucha gente me decía, oye, no estoy seguro si eso sea lo mejor, porque son temas, pues, donde estás en la rayita, ¿no? Y pues a mí me valía. Yo como que decía, pues yo lo quiero hacer. Y honestamente, y como te repito, no es bueno o malo, no lo sé. Llámale como quieras, ¿no? O no tenía miedo, o no tenía todas las fichas sobre la mesa, o no lo sabía, pero simplemente había una voz dentro de mí que decía, lo quiero hacer. Y siempre como que de alguna manera lo que he sentido, lo que ha latido en mi corazón que debe hacerse, voy y lo hago. Qué fregón. ¿Cuál ha sido el proyecto o meta más desafiante que has enfrentado y cómo lo superaste? Pues yo creo que el más desafiante fue justamente en este rollo del arte, bro. Yo me separé, divorcié. Primero me separé alrededor de 2015, si recuerdo bien. Y en algún momento, como me había pasado previamente, en la política fui candidato a una diputación local, perdí. Más tarde decidí que tenía que retomar, después de las estrellas, que tenía que retomar el tema de lo que había estudiado, que realmente era mi sueño, además, no solamente lo que había estudiado o no, simplemente era lo que llevaba muchos años deseando, ¿no? Soñando, queriendo, que era dedicarme, poder vivir, pues, de mi obra. Y la parte más difícil fue cuando, de pronto, en lo político, ya cuando me
decidí aventarme a un cargo de elección popular y no me fue bien, perdí. Y luego en el tema de la pintada hubo una época donde de pronto también se juntaron las crisis y ya no supe para dónde, donde todo parecía que se estaba desvaneciendo, ¿no? Donde de pronto, de tener algunos aciertos o cosas que te salen bien, de pronto dices, ¿y ahora? ¿Podrías decir que te estaba lloviendo sobre mojado en ese momento? Sí, porque dije, ¿ahora qué hago con mi vida? Mi hijo tenía, no sé, 5 o 6 años. Nunca pensé en separarme, pensé que iba a ser pensé que era algo para toda la vida, ¿no? Como siempre pensamos de todo, ¿no? Sabemos que nada es para siempre, sin embargo, siempre pensamos que muchas cosas son para siempre. Y de repente, prácticamente tuve que aceptar que fue la parte más dolorosa, Bravo, donde dije, una vez más, quizás no se va a hacer mi sueño de la pintada, tengo que empezar a reconocerlo, me estoy haciendo viejo, no estoy exponiendo ya, la política no se dio, me cansé también, no porque no fuera muy satisfactorio o me diera un gran placer poder hacer todas estas cosas sociales, pero simplemente en algún momento también sentía que tenía que llegar a algún lugar, ¿no, Braulio? Y no se empezó a dar. Y dije, pues quizás llegó el momento de también tirar el pincel, ¿no? Y no me preguntes qué pasó, pero cuando pude aceptar o aceptarlo a medias, porque yo creo que aceptar a medias ya es maravilloso, porque aceptar así como al 100% es mucho pedir, pero como que alguna parte de ti ya lo reconoce y lo acepta. De pronto me separo, me voy con mis triques a casa de mi mamá, con todas mis chivas, y dije, ahora sí ya me cargó el payaso. Ya qué edad habré tenido, 30 y casi 40 años, ¿sí? Y donde dije, pues otra vez más, una vez más a volver a empezar de alguna u otra forma. Pero en ese momento es un salto al vacío, ¿no? Como que son de esas veces que se te pide que saltes al barranco. Tienes la sensación de que te vas a partir la madre, ¿no? Salta sin red, cabrón. Exacto. Sin red. Y vamos a ver si tienes un hilo agarrado de alguna parte. Lo vas a descubrir una vez que te avientes. Y curiosamente, por ahí más adelante sale una convocatoria, me acuerdo, para la Bienal Rufino Tamayo. No recuerdo si fue en 2016, 14, seguramente digo algo cercano a esas fechas. Y decido entrarle. Digo, pues a ver qué pasa. Como ya lo había hecho previamente, en algunas ocasiones saqué mención, estuve en la exposición, que era parte de la Bienal Rufino Tamayo. Para hacerte la historia corta, resulta que gano premio de adquisición y dije, órale, esto sí que está muy loco, ¿no? Y no me preguntes qué pasó, porque no te sé decir, no te podría explicar, pero a partir de ahí, lo subsecuente fue una serie de acontecimientos fuera de mi control que todos eran como positivos en torno a mi trabajo. Y yo era el más sorprendido. No, nadie más, yo. Y dije, bueno, en algún momento van a parar, ya me fue bien gané la Bienal, me pasó, conseguí esta galería, empecé a tener, me buscaban galerías fuera de México, empezó una, luego la otra, fueron cosas como un efecto dominó. Y donde yo decía, bueno, ahorita después de la cuarta que me salga bien, yo creo que ya va a parar, ¿no? Y no, siguió, y una y otra, y así siguió. Y empecé a construir, se empezó a construir, pues un presente distinto, ¿no? Lo que en ese momento era un presente diferente, o un momento distinto, y empezó a cambiar todo, bro. Wow. Podría decir que sigo sorprendido. Hasta el día de hoy. Haciendo así un recap, un recuento rápido, desde la Bienal, ¿cuántas así en promedio? ¿Cuántas galerías, expos has tenido
en México, fuera de México? Mira, en realidad, digo, hay artistas mucho más exitosos que yo. No es algo que relacione necesariamente con el éxito per se. Simplemente es el que de pronto muchas puertas que tocaste y no se abrían, yo lo mido más en esos términos, se empiezan a abrir. Digo, vamos a tener ya pues, un cierto número de galerías en el extranjero, 4, 5, tener exposiciones todos los años, fuera de México, el poder estar en ferias de arte, en algunas de las importantes, o de cierta trascendencia, en México y fuera. Y sobre todo cuando llegas a la conclusión de que pues ya es una constante, vamos, ya pudiste, de alguna manera ya llegaste como a una velocidad crucero o a una altura crucero, ahora sí que como los aviones, ¿no? De ir acá despegando, como van sonando, ¿no? Antes de que lleguen a los 30,000 pies de altura. Y son de esas cosas, Braulio, que son difíciles de explicar. Porque si yo te pudiera decir por qué, no tengo una explicación. Sé que hice cosas, pero tampoco te podría explicar exactamente por qué a mí me va mejor que a otra persona, a otro artista, a otra persona creativa. Son respuestas muy difíciles. En otro país has tenido muchas sorpresas últimamente, pero yo me imagino en mi cabecita, ya exponer en otro país, que te busque cierta galería de otro país y que llegues y digas, no mames que mis cuadros están aquí colgados. ¿Has tenido una experiencia así o aún no? No, todo el tiempo. Sobre todo porque me acuerdo mucho de cuando nadie daba un peso por mí, ¿no? Entonces, como no se me olvida, hay una parte de mí que eso nunca lo voy a olvidar. Porque fue la parte que más me marcó. Vamos, ya cuando te sorprendes y ves tu obra colgada y dices, no lo puedo creer, por supuesto que puede ser increíble. Pero sí creo que aprendes mucho más de los momentos de frustración, de los momentos difíciles, por sufribles que sean, que nadie se la pasa bien ahí, pero que en muchas ocasiones estamos destinados a habitar esos espacios de gran frustración y de ver nuestros sueños truncados. Y creo que esa es una parte que nunca voy a olvidar, porque lo viví de una manera muy intensa, Braulio. Y creo que justamente por eso me sigue sorprendiendo. Porque de alguna manera... Y dije algo en esta conversación que nuevamente me vino a la mente, ¿no? Que fue el que no hay que tomárselo tan en serio. Y creo que también aplica para cuando te va bien, ¿no? No hay que tomarse las cosas tan en serio. Ni uno es tan importante, ni uno es tan... si uno dejara de existir, el mundo se detiene. La realidad es que no. Simplemente con lo que me quedo o lo que pienso es simplemente uno tiene la fortuna de en ciertos momentos o en ciertos espacios de la vida tener la fortuna de tener cierto éxito, que las cosas te salgan bien, que tampoco creo que son casualidad, tampoco creo que son cuestión de la suerte, no creo que son chiripa, pero creo que también es importante no tomárselo tan en serio y tampoco darse un golpe de pecho de, soy yo, porque sería un grave error. Creo que si algo nos tiene que quedar, algo que no hay que olvidar nunca es lo vulnerables que somos, ¿no? Me fascina cómo lo dices y yo realmente deseo, Pancho, de lo que te conozco, que este flow te dure un chingo de tiempo, ese flow que dejas que las cosas sucedan y que no te dejan de sorprender, ¿no? Esta falta de capacidad de asombro que es tan común en los individuos hoy en día, decir, no, era claro que iba a pasar y yo lo merezco, y bueno, está bien, o sea, tienes tu mérito y claro que hay que darle duro y determinación y resiliencia y
y apretar. Y justo, Bravo, además, justo ahora que lo decías, creo que además comúnmente pasa mucho lo contrario hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, siempre ha sido parte de los seres humanos, como que es algo muy común ahora el que las personas sientan que la vida algo les debe. Y hay una cuenta pendiente, ¿no? Como que siento que merezco, ¿no? Como que debería. Y creo que ese es un grave error, ¿no? El pensar que... Yo me atrevería a decir que es una creencia que nos lleva en sentido contrario de lo que puede ser cualquier idea de crecimiento. El pensar que alguien te debe algo, que la vida te debe, eso no es cierto. Puta, me pasa siempre, mi Pancho, que me encanta. Vamos ahí calentando la conversación y me puedo seguir todo el día contigo, como me pasa con los invitados, que se convierten en conversaciones muy ricas, ¿no? Y que aprende yo un montón. El primero que aprende aquí soy yo, güey, ¿no? Y la verdad es que es un pretextazo el podcast para yo acercarme a personas que admiro como tú y poderles aprender. Y quiero ir cerrando con preguntas rápidas. Y la primera, ¿qué pasó con tu carrera trunca como DJ? Yo creo que siempre me ha encantado la música, y más la música electrónica. Y en algún momento me compré la mesa para mezclar, ya sabes. Además, mi hijo cuando estaba muy chico también quería aprender y como que siempre es algo que me llamó muchísimo la atención. Pero también tuve que llegar a la conclusión de ya vas un poco tarde para aprender, ya olvídate. Digo, es algo que nada más era un super hobby, o sea, nunca fue de poder hacer un poquito de ruido. Pero dije, ya otra cosa más, ya tranquilízate, mejor sigue manejando sorteando las actividades que ya tienes en el plato, que ya son suficientes, ¿no? Por eso es algo que siempre me ha contado. Claro, y bueno, y sí, sigues poniendo en diferentes galerías del mundo, pero bueno, ahí está a lo mejor todavía de tu equipo y you never know, cabrón, y de repente, ¿no? Es la exposición de Pancho y él está tocando la música que está escuchando. Exacto. Pues, exacto, empezar con la marimba, mi Pancho. Oye, háblame de haber corrido 50 kilómetros con COVID, cabrón. No, eso sí estuvo muy cardíaca. Qué mala pasé. Fíjate que fue en enero de este año. Empecé hace poco a hacer estas carreras de ultradistancia en trail, campo traviesa. Mi hermana había empezado antes que yo, entonces decidí meterme. Ya había hecho una, me meto a otra en enero en Utah. Y ya llegamos, ¿no? A donde era la competencia, el lugar. Y pues 2 días antes como que me empieza a doler la garganta. Pero ves que muchas veces cuando vas a competir, siempre, como sí. Ya no sabes, son los el nervios. autosabotaje. Ay, güey. Exacto. Dije, no, pues no es nada, aguanta vara, ¿no? Me empezó a doler un poquito la garganta. Dije, si llega el día de la carrera, era un jueves, la carrera era el sábado. Si no explotó la gripa, pues ahí te vas tranqui y sí la sacas, ¿no? Eran 50 kilómetros, pero todas estas carreras se vuelven de mucho tiempo, de 5 o 6 horas, tienen muchas subidas, bajadas, piedras, vamos, no. El ritmo y la velocidad es muy, muy diferente a cuando se corre en asfalto, ¿no? Total, que hago la carrera, empecé bien, y como al kilómetro 25, 30, como que sí me empecé a sentir cansado. Y dije, me siento un poco más cansado de lo normal. Pero, ¿sabes? Tampoco era algo que yo decía que me hiciera pensar, salte de la carrera ahorita, ¿no? Me siento terrible. No, simplemente me sentía como más cansado de lo normal, pero tampoco nada que me prendiera focos rojos. Y más en una carrera de ese tipo, dices, tu cuerpo reacciona de otra forma ese día, pues lo más normal es que te sientas cansado. Y al final terminé los últimos kilómetros caminando, caminé mucho porque ya no podía. Pero lo seguía pensando que era un cansancio pues normal, ¿no? O llegué cansado, o así salió la competencia, ¿no? Hay días buenos, días malos. Pero para hacerte la historia corta, Bravo, termino la carrera, ya me reciben en la meta
Sandy, mi hermana, en fin, ¿no? Nos vamos al hotel y empiezo a temblar. Órale. Pero duro. Y dije, ¿y ahora? ¿No? Pero así como, pero fuerte. Y no sabía qué me estaba pasando. Y tenía muchísimo frío, ¿no? Pero ahí sí ya más del normal. Y pues yo pensé que era una reacción de que se me había bajado el azúcar, temperatura por el esfuerzo. Y me fui a meter al jacuzzi del hotel para que se me quitara el frío. Como que sentí que me estaba muriendo de frío. Esa era la sensación. Temblaba. Y total, que no dejaba de temblar. Me salgo del jacuzzi, me tomé unos ibuprofenos, me baja la temperatura. Tuve un día espantoso, la primera noche espantosa. Me sentía fatal. Y sobre todo porque sí me duró un buen rato, ¿no? La temblorina. ¿Y no fuiste en ningún momento al doctor, al hospital? No, nada. Y dije, pues es una reacción de mi La cuerpo, Viva ¿no? México. Sí. Y total, que al día siguiente tantito mejor, me fue sintiendo ligeramente mejor, hubo mejoría. Seguía con el ibuprofeno. Total, que se me ocurre hacerme una prueba de COVID. Dije, no vaya a ser que lo que tenga es COVID. Me pasa por la mente la idea. Voy a la farmacia, compro una prueba y resulta que doy positivo. Y ahí sí no lo podía creer, porque dije, no puede ser. Me aventé la carrera completa con COVID. Y ahí sí ya entendí por qué me sentía tan mal, ¿no? Obviamente mi sistema... le hablé a un amigo doctor, a Humberto, que tú lo conoces, a Humberto Aguilar. Y me dijo, no, pues sí. Digo, no te puedo decir qué pasa porque pues, es algo nuevo, ¿no? Esto del COVID y combinado con el ejercicio. Pero pues digo que ya no te pasó nada. Y nada más sigue monitoreando pues tu oxígeno, temperatura. Y ya, cada día me fue sintiendo mejor hasta que finalmente ya no tenía ningún síntoma, ¿no? Pero el primer día fue horrible. Nunca me había sentido tan mal y tan débil. Pero en ningún momento cruzó por tu cabeza ir a ver un médico, güey. Pues no. Bueno, Porque lo relacioné con la carrera, ¿no? claro. Ahí validamos entonces que efectivamente sí eres un Valverde, mi querido Pancho. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Porque sería libre. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Pues yo creo que con toda proporción guardada, me considero una persona que está en una buena situación y sobre todo en una situación de profundo agradecimiento con la vida. Qué fregón, güey. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Mi felicidad, mi paz. Vamos, una felicidad que está relacionada con la paz interior o con cierto nivel de tranquilidad. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? Seguir creciendo como artista, como ser humano, en todos los ámbitos. Poder continuar esforzándome para ser una mejor versión de mí mismo. Te recomiendo un libro que se llama El almanaque de Naval Ravikant, luego te lo mando, güey, que es un tipo muy exitoso en lo que hace a nivel empresarial, startups, emprendimientos, inversionista, y entró en un mood de paz y de felicidad a un nivel superior muy interesante. Me hiciste recordar a Naval. Luego te paso el libro, güey. Qué gozo hablar contigo, qué lujo, Pancho. Ahí lo tienen, público inteligente, conocedor. Francisco Valverde, eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto, gente que quiera conocer tu obra? En Instagram, mi cuenta, tengo dos cuentas, una personal y la cuenta de donde pueden ver mi obra y donde son temas
estrictamente de mi trabajo, a lo que me dedico, que es la pintura, en su mayoría, es Francisco Valverde Studio. Esa es mi cuenta de Instagram, que es pues la red social que más y la única que realmente utilizo. Y pues agradecerte, mi Brau, ¿no? Por darme la oportunidad de estar en este espacio contigo, de conversar, platicar y de pues poder descubrir, ¿no? Descubrir, entender más de pues este juego. Totalmente, güey. Es recíproco, mi querido Pancho. Algo que quieras gritarle al mundo. Que lo intenten. Lo peor que puede existir es no intentarlo. ¿Quieres decir algo más? Con eso quiero cerrar, mi Brau. Boca madre. Inténtenlo, señores. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Bye, Pancho. Bye. Gracias, Brau. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito, Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com. Déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.